Bienvenido a One Online Entertainment, que dice que la tecnología no es divertida. Cada viernes, de 4 a 6 de la tarde, 2 horas completas de bailes. 2 horas completas de bailes. One, el nuevo radio de los festivales, entretenimiento digital. Y ahora con ustedes, Vincent Quesada. Muy buenas tardes, Juan Termiento Digital, completamente vivo y en directo de Sao Paulo, Brasil, desde la Ciudad de México. Y comentando hoy que es día 30 de noviembre del año 2018, despedimos el 11º mes, estamos en la recta final. Y cuando uno piensa hacer el recuento de los años, como dice la frase, estamos ya en, por lo menos para One Digital, le quedan 2 programas. Vamos a hacer solamente trabajar 2 semanas de diciembre y luego hacer las respectivas vacaciones. Comienza uno a ver un poco de historia, ¿no? También estamos ante el preámbulo de un nuevo cambio en la administración de México. Hay mucha expectativa de lo que va a pasar a partir de mañana, que asume el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y ese nuevo gobierno donde entra muy polarizado y tiene una función bien importante, que es la de unir a los mexicanos. Si algo lamentablemente sucedió, o sucede en todas las elecciones, es que se pierde un poco, hace que los hermanos, los familiares, los amigos se dividan por cuestiones políticas. Es humano, tengo que reconocer los humanos. El ser humano es un ser eminentemente social y que tiene varias tendencias a definir su forma de pensar, ¿no? Entonces, tenemos que agradecer que tenemos esa oportunidad todavía de poder expresar las diferencias. No es algo que podamos decir, inmediatamente puedo hacerlo o no. Por lo pronto, algo que debemos de entender es que tenemos que empezar a ser un poco más coherentes con nuestra política. Y ok, ya ganó, ya está él, ya va a asumir, ¿no? Tenemos que entender que no es un mesías, como mucha gente lo quiere ver. No es solamente un ser humano que depende de otros seres humanos para poder discutir. Y yo, así de esta manera, yo también dependo de otro ser humano llamado Pablo Berruecos, que en este momento, desde la Ciudad de México, nos informan. ¿Cómo están los pingüinos? Están a todo lo que dan, Vincent. Alguien los dejó salir con el frente frío número 12 y sí estuvo rudo. Sí ha estado rudo. Fíjate que fui a un evento el fin de año de Motorola antier. Okay. Fue en una terraza. Entonces, ya te imaginarás el frío que hacía, y eso que había de estos calentadores de gas. Hacía un frío espantoso, un aire espantoso, una brisa, porque ni siquiera era chispeo, ni siquiera chispeaba, era brisa la que había. Y ayer fui a 2 eventos, Vincent, muy interesantes, y pues también lo mismo, un frío espantoso, un aire espantoso con brisa. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, podemos tener tal vez una pequeña blanca Navidad. Si sigue así, podríamos tener por lo menos aguanieve. Pues sí, estaría interesante, pero sí, es muy complicado. Digo, sería un evento muy, muy importante desde hace muchos años, ¿no? Casi 50 años. Desde los 60. Para ser exactos. ¿Sí? Exacto, 50, para que veas que no cae nieve en la Ciudad de México. Entonces sería algo muy interesante, aunque sí sería un problema, ¿no? Porque no estamos acostumbrados en lo absoluto. Habría muchos accidentes. Habría también incluso muchos muertos, porque hay mucha gente en la calle que no se protege. No tiene los medios para sobrevivir. Definitivamente no se podría hacer. Exacto, animales, ardillas, pájaros, hasta las ratas, casi. No, bueno, las ratas no, porque esas sí se ocultan en lugares calientitos. No, pero bueno, en fin. O en el gobierno. Exacto. Ahí en el Palacio Nacional hasta hoy a las 12 de la noche. 11:59.
También a partir de mañana va a haber otros disfrazados. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que verlo Está con, muy interesante. tenemos que verlo con la parte divertida, la parte emocionante. Yo comencé el programa diciendo que se siente un ambiente bien dividido todavía, ¿no? Entre los que votaron, los que no votaron, los que están apostando para que se dé un gobierno fracasado, pero los que están con mucha esperanza. Yo soy de las personas que veo con un cambio positivo, espero que se asuman. No hay gobernante perfecto, no hay diferentes estrategias y tenemos que adaptarnos. O sea, estamos viendo un cambio de paradigma en más de 100 años. Tengo que hacerlo de esa manera. Estamos viviendo historia y obviamente yo apuesto a que por lo menos hay un reflejo un poco más cercano en la economía mexicana, que estamos muy avalados. El gobierno que nos deja acabó con las esperanzas, con la necesidad de la gente, y es asustador. Vamos a reportar, me llegaron varios reportes que te vamos a comentar más adelante, sobre los topes de salario que uno puede ver, ¿no? Y ya incluso la semana pasada también comentamos a uno. Y ahorita las profesiones que mejor pagan en México son las desarrolladas a la investigación y tecnología. Entonces, un ingeniero químico tiene un salario promedio de 35,000 pesos. Pero si esto lo conviertes en dólares, no es nada. Y si lo ves al estilo de vida que están teniendo las cosas, es preocupante porque ¿cuántos mexicanos en promedio ganan más de 10,000 pesos? No solo de los 35,000 que puede ganar un ingeniero en informática, un ingeniero en computación, un ingeniero químico. Vamos a hablar de las personas que estudian un nivel de administración, contabilidad general. Los salarios de ellos son entre 10 y 15,000 pesos. Que eso convirtiéndolos a dólares es triste. Vamos a poner en el caso del famoso iPhone, ¿no? El salario de una persona de alto nivel profesional equivaldría a comprarse un iPhone. Pero si tú lo ves en el promedio de las personas normales, de la mayoría de la población, implicaría entre 3 a 6 meses. Y eso no tiene otros gastos. Entonces es asustador lo que está el panorama. Y eso ha generado mucha polarización. Pablo. Pues mira, ahora que mencionabas lo de la comparativa con un iPhone, normalmente se hace con una hamburguesa, ¿no? Sí, Con una McDonald's. hamburguesa de McDonald's, cuánto cuesta en Francia, cuánto cuesta en Egipto, cuánto cuesta en México, para darte una idea de varias situaciones económicas, ¿no? Yo creo que sí, como bien mencionas, hay muchísima división, pero también hay mucha ignorancia política, que eso lo digo ya desde hace mucho tiempo, porque se basan muchos de los comentarios y muchos de las divisiones en información que no necesariamente es falsa, sino que está incluso hasta amañada, ¿no? Entonces, los medios digitales, en toda esta transición que ha durado pues casi 12 años, ¿no? O más, un poquito más, que pensábamos que con Fox iba a cambiar y no cambió, y que con Calderón iba a mejorar la cosa, y lo veíamos de una manera diferente también porque no habían redes sociales como hoy. Sí. No nos enterábamos de todo, que hay muchísimas cosas que se pudieron haber cacareado más en redes sociales, pero apenas el crecimiento en Internet era muy bajo. Entonces, comparado con estas y con las anteriores, con las de Peña Nieto, la diferencia todavía es abismal entre una y otra. Es mucho el crecimiento que ha habido desde el 2012 al 2018 en cuanto a conectividad, en cuanto a personas conectadas a Internet. Antes no tenías la facilidad de traer Internet en tu celular o era muy caro. Y hoy pues obviamente ya es mucho más accesible y cualquiera lo puede tener, incluyendo dentro del metro e incluso de cualquier nivel socioeconómico. Igual y tienen el más barato, pero tienen un celular, ya sea, aunque sea de lamparita, Sí. no importa, ya tienen una forma de comunicarse. Entonces, toda esta información, comparado con el 2012 a hoy, pues es enorme. Entonces, el interés que hay de muchos que apenas se han empezado a conectar o que apenas tienen la posibilidad de expresar su punto de vista, muchas veces no se informan más que leyendo el título de las notas o leyendo los comentarios de
de alguna nota que haya salido en un periódico, pero nunca abren la nota, y eso nosotros mismos lo vemos, ¿no? Presentamos todo un producto, te lo enseñamos arriba, abajo, de los lados, del interior del producto, y te decimos el precio, el todo y todo, y en el comentario de la nota dice, ¿cuánto cuesta? Maestro, pues viene en la nota, ¿por qué no la abriste? Bueno, así me ha tocado leer millones de comentarios que la gente no le da clic a las notas. No tienen tiempo, no tienen ganas de leer, no tienen buena memoria, o no les interesa, o no ubican quién es quién en la política. Y es un tema muy interesante, porque cuando les das un argumento, porque ya lo leíste, porque lo viviste, porque lo recuerdas de tiempo atrás, les das un buen argumento, y generalmente se van por los comentarios que alguien puso en alguna red social. Entonces no tienen sustento muchas veces, y eso, quieras o no, de repente te puede llegar a desesperar, tanto como de un lado como del otro, ¿no? Y eso es lo que ha ido dividiendo, porque la gente pues se fija en cosas que son mínimas, pero que las hacen gigantescas. Sí. Una nota que puede ser muy tonta o muy pasajera, por ejemplo, ahorita que firmó Peña Nieto el Tratado de Libre Comercio, ya vi 100,000 videos de cómo se le cae el micrófono. Entonces la gente se fija en esas cosas y no en el fondo. ¿Qué es lo que firmamos, no? No se fijan, por ejemplo, que le están dando uno de los el reconocimiento más importante que otorga el gobierno a un personaje, se lo dan a ¿cómo se dice? Yerno. Al yerno, perdón, sí se me fue, entre sobrino, yerno y demás, de alguien que nos ha atacado mucho y que ha sido muy grosero y muy hipócrita a la vez con nuestro país. Entonces, pues obviamente esos son cuestiones que tienes que entender por qué se hacen, para mejorar la relación bilateral, para mejorar la imagen que en su momento la del presidente se cayó al suelo cuando invitó a un candidato presidencial que nos ha estado arrastrando, y que incluso vino a hacer una grosería, ¿no? Como decirnos que pues, va a seguir construyendo su muro porque no nos quiere, casi, ¿no? Uh-huh. En fin, una serie de cosas que hacen que el día de mañana sea muy especial. Y muy especial porque, como bien dices, es un cambio de paradigma, es un cambio de gobierno, es un cambio de actitud, es un cambio que todo mundo espera que sea realmente un cambio, porque nos lo han prometido los últimos 12 años, y desafortunadamente lo que hemos visto es que pues sigue habiendo corrupción, que la inseguridad ha crecido de una manera impresionante. Sí. Todos los días te enteras de muertos, de asesinatos, de narcotráfico, que sales con miedo a las calles, y la gente pide un cambio. Y muchas veces ese cambio lo veían con otro candidato que no quedó, y pues obviamente el trauma, ¿no? Y que nos vamos a convertir en Venezuela, y que esto, y que baja la bolsa, y que el dólar se dispara. Perdón, pero eso no necesariamente es consecuencia de lo que nos espera. Entonces yo creo que, y se los digo a todos, hay muchos que igual le dicen que soy chairo. Pues no soy chairo, ¿no? Estoy informado y sé por dónde puede ir la cosa, y qué sí nos puede afectar y qué no. No soy comentarista. Esos rumores son los que realmente afectan, porque yo le he dicho, es como cuando hablamos de Windows, ¿no? Es que Windows es una porquería de sistema operativo, es mejor Linux, o es mejor Apple. Déjenlo trabajar. Dejen que empiecen a usar. Ya comprobamos que ningún sistema operativo es eficiente, todos tienen problemas. A veces hasta los problemas vienen de otro lugar. O sea, voy a tomar el caso directamente de Intel, ¿no? Con lo que comenzamos en 2018. El escándalo que había de un problema de punto flotante en los procesadores de última generación de Intel. Entonces ahí no importaba si eras Mac, eras Windows o eras Linux, el procesador era el mismo y afectaba a todo el mundo. En la parte política, a veces el contorno no es el que está en la cabeza, sino lo que está alrededor. Y algo que tenemos que empezar a entender es, a partir de mañana, ahora sí comiencen todas las críticas que quieran, ¿no? Hay que criticar al que se va hoy, porque lo bueno, lo malo, lo peor que haya hecho. Yo creo que hay un punto bueno que tengo que reconocer al gobierno de Peña Nieto, es que avanzó en la parte de tecnología, modernizó el gobierno. Eso no es innegable, y después me remito. O sea, la posibilidad, por ejemplo, de fomento hacia la banca electrónica, la parte de impuestos, que ahora sí nadie escapó, ¿no? Todo el mundo está completamente vinculado y todo. Fue un avance muy grande y que la gente no ve.
O sea, critica, sí, es que tengo que pagar impuestos. Sí, eres parte del país, tienes que hacerlo, pero hay cosas que se proyectaron de alguna manera positiva. La forma de tener un poco más de libre mercado en la parte de gasolineras, obviamente ahí no quiero entrar en lo del fondo, sino voy a la parte del enfoque, permitió una apertura comercial, que después se vuelve un oligopolio, es otra cuestión, pero por lo menos hay una cuestión, un elemento de decir, hay apertura, ya puedes cargar con la A y con la B. En la parte de telecomunicaciones, hubo un avance muy grande en la parte de este último sexenio, al momento de ver que ya tenemos un estándar 4 hasta 4.5G en la gran parte del país. Entonces, hay cosas que tienen que tener a mano del gobierno y a mano de las empresas. No voy a criticar otras cuestiones, yo voy a la parte del programa que se enfoca a las cuestiones de tecnologías, y hubo avances, Pablo. Vamos a ver aquí, ¿no? Aquí me comentan, ok, correcto, ¿no? Vamos a recuperar, aquí yo todo inspirado y resulta que la conexión con Pablo de repente se cortó. No es justo eso, ¿eh? Uno aquí hace el esfuerzo en sacar toda la comunicación. Pero bueno, eso es algo de lo que estamos discutiendo. Y hay una cuestión, obviamente ha habido un impulso muy grande en la parte de comunicaciones. Y uno comienza a preguntarse, ahora en este fin de año, ¿qué es lo que vamos a hacer para los regalos de Navidad? Mucha gente piensa en la parte de regalar un dispositivo, regalar un celular. Otros están pensando hasta incluso regalar una tarjeta electrónica, que es más positivo, para poder hacer sus compras. Entonces, uno de los dispositivos que está tomando mucha fuerza para poder agregarlo es Alexa. Bueno, a ver, recuperamos aquí a Pablo. Pablo. Sí, nos dejaste aquí, ¿no? En el plena discusión política, ¿no? Yo creo que ya para terminar el tema, porque pues yo no quiero que se nos vayan pensando en que somos un programa político, sino de tecnología. Que yo creo que hay que ser un poco más optimistas y hay que esperar, hay que dejar que las cosas pasen. Hay que informarnos mucho más. A mí me gusta que haya oposición de alguna forma o que haya crítica constructiva, claro, sobre todo, y que dejemos ya ese lado de chismecito, ¿no? Yo creo que ya tenemos que madurar un poquito más en él dijo y él hizo y él esto y el otro. Yo creo que hay que enfocarnos más en las cosas que se hagan bien para el bien de los mexicanos. Por ejemplo, el día que cayó la bolsa de una manera estrepitosa fue cuando mencionaron que se iba a analizar esto de las comisiones bancarias. Y cuando tú te das cuenta, al año se te van más de 5,000 pesos en chiquitos, quieras o no, o 1,000 pesos quizá, de todas las comisiones que te cobran los bancos por cualquiera de los servicios. Y en otro país es ilegal porque ya el banco está teniendo tu dinero y está manipulando. Entonces, hay una cuestión que tengo que hacer comparativo, ahorita que tocaste el tema, aquí con Brasil. Entonces, aquí en Brasil está prohibidísimo cobrarte esas comisiones, porque es tu dinero. Tienes otro tipo de impuestos, obviamente la parte de los intereses son absorbitantes. Aquí un interés puede llegar a 500% al año en tarjeta de crédito. Pero por lo menos tener tu cuenta de ahorro, no te debes de cobrar absolutamente nada. Y si tú lo ves, por ejemplo, el caso de México, tú vas con los principales bancos, te piden una cantidad, por ejemplo, entre 5,000 y hasta 8,000 o 10,000 pesos fijos para abrir una cuenta de cheques, ¿no? Entonces, y esos 4, 5,000, 8,000, 10,000 pesos multiplicado por millones, que al final te los prestan a un interés más alto, no te dejan ningún rendimiento. Entonces, son cuestiones que sí, son metodologías que están de negocios, y innegablemente hay gente que siempre que hay algún cambio, particularmente viniendo de gobierno, va a empezar a protestar porque alguien gana y alguien pierde. Pero fíjate, muchas de estas propuestas, incluyendo las que venían en la boleta ahora el fin de semana pasado, para votar sobre el Tren Maya y la refinería, etcétera, okay, las propuestas yo creo que son muy buenas. Entonces, yo creo que el chiste es ver qué diferencias va a haber con los gobiernos anteriores. Y sobre todo, pues esperamos, yo creo que todos, más que a un Mesías y más que a un Dios y más que a un, como lo quieras denominar, esperamos que sea un empleado que votó mucha gente por él y que resuelva la situación
o por lo menos que trate de resolver la situación que nos dejaron los gobiernos anteriores, que es muchísimo desvío de dinero, que es una deuda impactante en cosas que realmente no sirvieron de nada, como todas las campañas publicitarias, Sí, estoy de acuerdo. como muchos desvíos que hubo entre secretarías y como muchos problemas de todos los gobernadores. Creo que son 20, son muchos gobernadores los del partido que está actualmente, y que nos han hecho un daño enorme, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que frenar un poquito, y que se tiene que acoplar la gente, como nosotros, o la oposición que somos hoy en día, hasta las 11:59 de la noche, pues hemos tenido que sufrir los últimos años, ¿no? En fin. Aquí hay un comentario que nos hace directamente Pedro Jesús Belmares. Saludos a Pedro Jesús Belmares. Dice, ¿cuántos presidentes ha visto salir? Pues hemos visto salir 3. 3 presidentes. Juan, sí. Vicente Fox. La salida de Fox y Calderón. Calderón y ahora Peña Nieto, son 3 que hemos visto salir. Pero sí, la diferencia es enorme. O sea, con Calderón no había redes sociales. Con Fox no había redes sociales. Con Fox en el 2000 no había YouTube, no había Twitter, no había Facebook, no había nada. O sea, lo que había en ese entonces, Vincent, era el Messenger, ¿no? Y el Messenger, pues era lo único que había. Y el correo electrónico, había muchos así, cadenitas de correo electrónico que mandaban, es que pienso que va a ser mejor y va a ser un cambio positivo, ¿no? Pero sí es interesante ver esas diferencias, ¿no? ¿Por qué antes nadie se quejaba y ahora todos se quejan? Pues por eso. ¿Y por qué se quejan bien o mal? Pues porque no se informan bien, y porque muchos medios, con tal de recibir alguna ayuda económica, escriben lo que escriben. Entonces es muy complicado, ¿no? Yo en serio siempre les pregunto a todos los que me preguntan o me cuestionan, ¿cuántos periódicos lees al día? ¿O qué variedad de periódicos lees? Porque si me dices que nada más lees uno, pues es un gran problema, porque esto es una visión nada más. Puede ser tendencioso, ¿no? Incluso puede ser tendencioso, igual y 5 más van a decir algo completamente distinto a lo que dice uno, al que lees, ¿no? Entonces tienes que tener tú mismo tu propia opinión sobre todos los acontecimientos nacionales y extranjeros. Entonces es una responsabilidad de cada quien estar bien informado, ¿no? Y yo creo que entre más te informes de distintos medios, sean de oposición o de lo que quieras, tienes que leerlos, porque tienes que ver también la parte que muchos sí vemos, y que ustedes que leen esos medios nada más no ven, que viven en una burbuja. Entonces esta burbuja se tiene que romper leyendo muchas otras cosas y estando más al tanto de lo que sucede en nuestro país, porque lo tenemos que defender. Tenemos que defender que sea un trato justo, que no nos cobren esas comisiones o lo que tú quieras, que no cobren de más, que no se le permita a un chofer tener ahora 41 hectáreas de un rancho, y cosas tan absurdas como desvíos multimillonarios. Antes eran 1 millón, 2 millones, ahora son 2,000 millones o 10,000 millones o 100,000 millones. Entonces sí son cifras muy alarmantes, que si no estás bien informado y mañana hay una devaluación, vas a creer que es por culpa del que acaba de entrar y que no tiene ni idea de qué está pasando, que sí la tiene, pero bueno. Entonces hay que ver esas diferencias, ¿no? Yo creo que por primera vez podemos decir que llegó sin un fraude al gobierno, que por primera vez podemos decir que las cosas van a ser más transparentes, de que esa es la idea, y que las cosas tienen que cambiar, y nosotros tenemos que pensar más positivo para que salgan esas cosas. Y ya. Bueno, adiós, tema de política. Pues sí, ahora vamos a entrar a la parte divertida, Pablo. Estamos una semana de que salga el juego Super Smash Bros., uno de los juegos más queridos por parte de la franquicia. Y también Nintendo ha tenido la mejor año en muchos años, al punto de que Nintendo Switch ya se ha convertido en la consola más vendida, por lo menos en el último año, a partir de su lanzamiento. Entonces estamos viendo un cambio muy positivo. Ya obviamente todo el mundo está con su cartita a Santa o a los Reyes, y está dentro de la parte expectativa, es esto, ¿no? Entonces
La semana pasada comentábamos que el juego de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee ya había vendido 3 millones de unidades en una semana, que es una cantidad impresionante. Si consideras que son 3 millones y lo multiplicas por $59, pues ya más estamos viendo cuánto ya se llevó ahí Nintendo. Y parte del juego de Super Smash Bros. Hubo una cuestión bien interesante, porque se filtró, el juego se filtró, y muchos youtubers, por tener esa parte de contenido primordial o principal, empezaron a revelar la parte de la música. Incluso te comenté una invitación para el lanzamiento oficial que va a ser el día 6 de septiembre allá en Ciudad de México. El juego fue obtenido de México, para variar, ¿no? Se filtró el juego de México y empezaron a sacar las pistas, que eran más de 80 pistas musicales, y empezaron a colocarlos en YouTube. Automáticamente Nintendo tiene una política ahora que está súper intolerante contra cualquiera que esté poniendo sus contenidos. Ya vimos el caso que en 2018 va a cerrar como la vez que Nintendo tomó las cartas sobre el asunto y quitó varios sitios donde era famoso la descarga de ROMs, o sea, a contenidos que eran propiedad de Nintendo y que fueron emulados para poder utilizar otras consolas. Muchos sitios desaparecieron con ese aspecto porque hubo demandas multimillonarias con ese aspecto. Y también muchos sitios con millones de seguidores desaparecieron por este tipo de filtración. Hay 2 youtubers muy famosos que filtraban contenido de la parte de Nintendo, y al momento de revelarse que colocaban ese contenido, que es una primicia porque el juego sale el día 7 de diciembre, acaban de cerrar sus portales, Pablo, entonces, y sus canales. Entonces imagínate a alguien que tenía más de 1.500.000 seguidores, de repente decir que tu canal está cerrado. Pues sí, Le costó. Eso es lo que se debería de hacer con todos, porque ese es un gran problema tanto en YouTube como en Facebook, no tanto en Vimeo porque es diferente, y otras plataformas como Dailymotion o no sé, otras más de video, ¿no? Pero por lo menos de YouTube y de Facebook sí deberían de hacer algo, y no nada más las marcas o los creadores, sino también el mismo YouTube y Facebook, que lo hacen. Y yo noto cada vez que publico un video que YouTube es mucho más estricto, pero también es más sutil, digamos. ¿A qué me refiero? Que si yo llego a poner una canción en uno de mis videos que tiene derechos de autor, automáticamente por el algoritmo la identifican y te van a decir, si quieres monetizar, es imposible, no puedes, porque tiene derechos, y todo lo que se genere de estos derechos se le van a dar directamente al creador, ¿no? Que eso se me hace extraordinario, y también se me hace extraordinario que te dan la posibilidad, las 2 plataformas, de incluir música gratuita a tus videos. Muchas veces no necesitas un audio de voz, por ejemplo, entonces lo puedes suplir completamente con música y hacerlo un poco más atractivo en algunos casos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, Vincent. Yo creo que vale la pena. Y una de las notas que te acabo de poner... A ver, háblanos de tu nueva pasión. Híjole, pues es que sí, hace unos meses platicaba del lanzamiento de la GoPro, la 7. Se me fue el nombre ahorita, sí, la 7. Giro. La Black 7, que sacó 3 versiones, la Black, la Grey y la White, que son con capacidades diferentes y demás, y hablaba mucho yo del estabilizador de imagen, que es uno de los agradecimientos, si eres usuario, sobre todo de GoPro, de que le pongan un estabilizador. Y ahorita en los grupos, fíjate, sigo varios grupos de droneros y de fanáticos de las marcas, se avientan unas comparativas muy interesantes, ¿no? De, a ver, yo me fui corriendo de aquí a mi escuela con la cámara en la cabeza y miren cómo se ve. Y yo me fui de aquí manejando hasta California y miren cómo hice el time lapse. Y te empiezan a dar todas esas muestras, digamos, de calidad que de repente no puedes tener en una tienda. Y pues sí ves mejoras, ¿no? Entre una y otra dices, es impresionante la estabilización de imagen, porque pues, es lo que yo necesito, ¿no? La misma pude compartirlo con ustedes en la nota, pero está muy interesante porque tiene justamente todo lo que muchas veces necesitas, que es tener algo con que agarrar tu cámara,
¿no? Y no nada más con 2 dedos, sino con toda la mano, que le das incluso mayor estabilidad. Sino que también tiene un estabilizador ya integrado y que incluso lo ves funcionar. Entonces, eso es lo que yo creo que es muy interesante. Ahora, en cuanto a calidad de imagen, muchos de los videos comparativos que pusieron dicen que la G7 tiene mejor calidad de imagen, pero esta tiene mejor estabilización y se nota, y aparte te da la posibilidad de hacer seguimiento de objetos o personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás fijo sentado, le dices en la pantallita sigue a tal persona y la cámara se va a ir moviendo. Por ejemplo, en una obra de teatro, pues vas a ver si es un bailarín que está de un lado al otro del escenario, la cámara, sin que tú te muevas, lo va a seguir. Entonces, ese es un plus muy interesante también. Y pues obviamente aquí entra la parte de si tiene carcasa o no para el agua, etcétera, o si es, por ejemplo, sumergible sin carcasa, que en este caso pues sí tiene una carcasa especial. Entonces pues, también te da la oportunidad de hacer filmaciones submarinas con buena calidad. Y fíjense, la vez que yo me fui a bucear, pues traía yo en uno de los aditamentos para cargar la cámara, lo traía en la muñeca. Entonces, pues, tú vas nadando y si de repente estiras la mano, pues empiezas a grabar sin ningún problema, pero la corriente te lleva. Entonces tienes que estar pues, pataleando para poder sumergirte un poco más. Por ejemplo, una de las tomas que yo hacía era de un coral en medio de la nada, entonces trataba de acercarme porque estaba lleno de peces alrededor y la misma corriente te va jalando. Entonces ese movimiento del pataleo hace que te muevas todo. Con esto se evitaría mucho, estando dentro de una alberca o dentro del mar o lo que sea, y harías unas grabaciones padrísimas, porque también incluso creo que te dan unos filtros para que puedas sumergirte y grabar con una mejor calidad, porque acuérdense que los rayos UV y etcétera pueden hacer que cambien, porque adentro del agua no están presentes o no están tan presentes, entonces te cambia la imagen. Tiene el Active Track, así se llama, que es el que te permite seguir objetos. Objetos puede ser, por ejemplo, la montaña rusa, que pasa el vagón rápido y pues le pides que lo siga, ¿no? Para que tú no te estés moviendo y se vea más movimiento. El Face Track también, Time Lapse y Motion Lapse. Estas dos son muy interesantes porque tú puedes poner así tal cual en la arena, o en un puente, o en tu cama, o en la azotea, donde tú quieras, puedes poner la cámara y te va a grabar el atardecer. Increíble, incluso le puedes agregar movimiento. Y otra es que el Motion Lapse, por ejemplo, le pides que haga un movimiento. Entonces, si quieres ver todo en cámara rápida, con un paneo muy suavecito, la misma cámara, si la dejas fija, empieza a moverse y cada X tiempo va grabando o tomando fotografías para hacerte después un recuento y puedes hacer unas tomas increíbles. Y esos son los detalles que se agradecen en las cámaras, ya sea de los celulares, que puedes hacer el slow motion, que es maravilloso, te pegas unas divertidas. El otro día hice un slow motion de cómo ahora sí que metían la cabeza del festejado en un pastel. Y en cámara lenta se ve fenomenal, aunque necesitas mucha iluminación, o que esté bien iluminado para que se vea mejor. Pues son efectos y son plus que te dan muy padres, ¿no? Tiene modo FPV, que permite capturar y grabar el video desde una perspectiva. Como en lugar de hacer que el estabilizador mantenga fija la línea del horizonte, el FPV le indica a la cámara que siga cada uno de sus movimientos, que es el que les comentaba, la panorámica 3x3 y 180 grados para tomar fotos de gran angular, etcétera. Entonces, pues está muy interesante, combina un total de 9 imágenes. Por ejemplo, con el 3x3 son 9 imágenes que te dan así como una sensación de velocidad, mientras que el 180 captura 4 imágenes. La aplicación que se llama DJI Mimo
la puedes utilizar para componer una panorámica automática y que no te quede toda chueca la foto, ¿no? El modo Story, el modo Pro, tiene soporte para accesorios, que son varios por los que se ven ahí en el video. No sé si lo encontraste o no. El video no, pero estoy dejando fondeando la imagen, ¿no? Ah, bueno, no, búscalo. Déjame ver si lo encuentro ahorita ¿dónde estará? En One. Creo que en One está publicado también, porque lo publiqué en revista Gadgets y demás. Yo creo que sí está interesante que lo vean, porque pues ahí es cuando te das cuenta de las diferencias de las cámaras. Entonces, pues quedó muy bien, según yo, el videíto. Entonces, no lo encuentro. Bueno, ahorita se los ponemos. Déjame ver. Híjole, está lentísimo mi internet. Pero bueno, y la otra, que es ahí sí viene el video incluido en la nota, Vincent, es la de la sala de orientación en el Museo Nacional de Antropología. Que en realidad, fíjate, me pasó algo muy chistoso. Fui al evento y no sabía de qué era el evento. O sea, lo confirmé y todo, y leí esto, y pues se me olvidó. Y llegué al evento, sabía que había uno, entonces resulta que cuando tú entras al Museo de Antropología, en la parte frontal, pues ves que hay como un muro que se levanta y un sol en el techo. A los lados tiene unas entradas para lo que es esta sala, ¿no? Sala de renovación de la sala de orientación. De orientación, perdón. Entonces entré, llegué justito a tiempo, entonces ya nada más me metí y todo. Imagínate tú, no sé si ya tienes ahí la nota puesta. Ya, bueno, estoy poniendo con el video. Es un escenario que tiene una pantalla nada más y de repente dices, bueno, ¿por qué nada más una pantalla chiquita? Pues es que en realidad todo el escenario se convierte en escenario. ¿Y a qué me refiero con esto? Que utilizan, por ejemplo, es una sala que desde que se inauguró el museo existe e incluso tiene unas secciones donde aparecen maquetas con parte de la historia de México. Entonces lo que hicieron fue que junto con Samsung y el patronato del Museo Nacional de Antropología, con el INA, y decidieron modernizarla o remodelar toda esta sala, incluyendo proyección, audio. Por ejemplo, Gael García Bernal es el locutor, que fíjate, muy bien narrado, muy bien narrado. Está incluso hasta la musicalización es buena. De repente un poco tediosa porque es pura flautita con sonidos de concha y demás, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante porque te demuestra toda la historia de nuestro país. Sí, no, que aparte el museo siempre ha sido muy interesante. Claro, entonces lo que es increíble es ver esto, ¿no? Porque estás acostumbrado a que ahora lo ves todo en pantallas y con una superproducción, pero de repente esa parte rústica, que ves cómo se empiezan a mover todas las maquetas que están escondidas y que incluso en muchas ocasiones las llegan a cambiar, que se mezclan con toda la proyección que se hace en el lugar. Y también incluso le pueden poner algunos detalles. Por ejemplo, de repente en el piso se proyecta todo el mapa de lo que era Tenochtitlan, con sus canales y con sus islotes, ¿cómo se llaman? Las chinampas. Y de repente ves que todos los barquitos se movían. Había un movimiento de barquito, de las trajineras, de cómo iban empujándose, etcétera. Y entonces lo convierte en interactivo. Por ejemplo, una de las maquetas de repente aparecen los voladores de Papantla, que se ve en un tipo de sombra que se genera por la proyección, como si realmente estuvieran volando. Entonces está muy interesante, ¿no? Ver esa parte de tantos años que estuvo pues ahí arrumbada de alguna forma. Pues imagínate, el pasar de los años sí afecta este tipo de maquetas. Entonces de toda la parte de donación fue la parte de proyección para que se recuperaran estas maquetas, para que se hiciera toda la producción que la hizo, déjame ver, por aquí está el nombre, Digital Creation Labs, que fue toda la parte de conceptualización, diseño y desarrollo del proyecto, por ejemplo. Entonces estuvo muy interesante el evento, salí muy sorprendido. Digo, y aparte ir al Museo de Antropología de noche, cuando todavía está prendida la fuente del patio principal, es impresionante. Entonces, pues valió la pena, pese al frío y pese a la brisa.
Y pues ya, es más o menos lo que se presentó. Está muy padre, si van al museo vayan a ver toda esta presentación que nos narra la historia de México desde los inicios, Vincent, de quiénes fueron toda la parte de los pobladores de No, Mesoamérica. el museo yo siempre he sido fanático de ese museo. E incluso yo estuve a un curso de volverme guía del museo hace muchos años, ¿no? Siempre me impresionó y tuve oportunidad de entrar a los recovecos que luego no se dan acceso al público en general. Y es una experiencia muy, muy padre. O sea, algo que por un momento hasta te hace pensar, sería interesante ser arqueólogo, pero no es una profesión que deje mucho dinero. Fíjate, a mí me trae aparte unos recuerdos muy, muy chistosos, ¿no? Mientras veía la proyección, pues me acordé de cuando se metieron a robar justamente en una Navidad al museo y que a mí me causó un shock impresionante porque no era común, ¿no? Y menos un robo que pues era así denominado casi el robo del siglo. Pues resulta que el locutor de este documental es Gael García Bernal y el actor de la película El robo al Museo de Antropología justamente también la hace Gael García Bernal, ¿no? Entonces es chistoso. Entonces, pues mira, valió la pena el eventito y pues ya, nada más. ¿Cómo la ves? Pues es algo que tiene que destacarse mucho cuando uno piensa en las posibilidades que puede ofrecer la tecnología y cómo hace una renovación, ¿no? Y eso sí también tiene que ser, porque algo que como mexicanos debemos apreciar es que tenemos un acceso a la cultura impresionante y barata. O sea, uno hasta que sale del país ve qué tan baratos son la cultura en México. O sea, yo me quejaba de que faltaba, acá sabes decir, era caro, ¿no? Entrar a un museo. Ya cuando te das cuenta que entrar a un museo que a veces tiene 4 o 5 piezas, vas a pagar 10 o 20 dólares y te vas al Museo de Antropología que es de gratis en ciertos días, no sé ahorita cuánto está la entrada, Pablo, que hay días que hay que pagar, es gratis. Los domingos son gratis y entre semana seguramente hay descuentos para profesores y estudiantes y cosas así. Y ahora que lo mencionas, Vincent, también fui a otro museo que es más de ¿cómo se llama? Porque fíjate, fue muy chistoso, ¿no? Me invitaron a conocer el museo se llama Museo Trick Eye, o sea, casi engaña tu vista. Y no es un museo, en realidad es un espacio de unos 1800 metros cuadrados, con muchas pinturas del mar, ¿no? De cofres con oro, tiburones y cosas por el estilo. Entonces, lo que hacen es que cuando entras, descargas una aplicación que te va a permitir ver o incluso fotografiar o grabar en video pues todas estas animaciones que aparecen en realidad virtual, bueno, en realidad aumentada, perdón. Es realidad aumentada que tú desde tu celular lo apuntas y pues vas a ver que sale un dragón o que sale una ballena o que está mordiendo un tiburón y cosas por el estilo, perdón. Uh-huh. Entonces, de repente llegué tarde, desafortunadamente el tráfico de esta semana fue un verdadero caos, pero llegué tarde y no escuché parte de la presentación y estuve muy poco tiempo. ¿Sabes por qué? Fui con Sergio Ramírez, pues está ahorita como director de Virtualware, que es una empresa que se dedica justamente a crear realidad virtual y aumentada. Y pues lo invité, le dije pues vamos para que veas qué es lo que se está haciendo y cómo lo están haciendo. Y fue muy interesante, ¿no? Ver su reacción. Aquí dicen que pues es el museo interactivo 3D más grande del mundo. Pues no lo saben, bueno sí, o sea en realidad sí. ¿Qué más dice? También se gastaron 10 millones de dólares más o menos en toda la realización de esto y pues en realidad igual y no veo dónde se fue todo ese dinero. El desarrollo de la aplicación, de eso se va el dinero. Pero es que no creo, Vincent. Hoy en día, aunque la aplicación sea muy, muy sofisticada o las animaciones o como lo quieras ver,
no creo que ya sea tan caro hacer una aplicación. O sea, pon tú, igual y te cuesta, no sé, $1,000,000, pero 10, dices, ¿dónde está todo eso, no? Entonces, pues bueno, me llamó mucho la atención. El problema, fíjate que yo lo encontré, es que se me hace un acceso muy caro para tomarte fotografías, que hoy en día muchos celulares ya traen incluso efectos de realidad aumentada. Entonces, pues bueno, ir a pagar, creo que son $300. Okay. No viene en el comunicado, creo que no vienen los precios, déjame ver. El museo estará abierto los 365 días de 10 a 21 horas y los costos oscilan entre $199 y $299 por persona. Pero si vas a una familia y ya fue, ¿eh? Es que, ya la piensas. O sea, ese es un problema que yo le veo muy grave porque pues yo entré y me di la vuelta y no te miento, la di en menos de 5 minutos. Igual y pues sí, si ya vas, si no hay tanta gente como había, que estaba lleno el lugar, pues de repente pues sí te puedes poner ahí a ver las fotos y tomarte fotos con tu familia o con tus novias o con tus cuates o con quien quieras. Pero no pasas de 5 minutos o 10 minutos quizá, o sea, todo el recorrido se hace rápido, no hay información que hable de por qué, quién lo hizo, por qué lo hicieron, con qué lo hicieron, o sea, entras a tomar fotos y bye, y te cobran la entrada de 190, bueno, de 200 a $300 para ese tiempo. Entonces, pues si quieren salir en la boca de un tiburón, o si quieren ver cómo caen monedas de un cofre de oro en el mar, pues sí, pues vayan. Si tienen el tiempo y las ganas y la lana y no saben qué hacer con sus hijos y aunque sea pagar $300 por persona, pues adelante, vayan. De la otra forma, pues en realidad, híjole, no sé, a mí no se me hizo ni novedoso ni sorprendente. Es que hay que pensarlo también en la perspectiva de la ciudad. O sea, algo que es muy típico en la Ciudad de México es que hay muchos museos. Y también se olvida que la gente viene de regiones del interior. Y los museos viven de eso, ¿no? A veces de la posibilidad de que la gente de escuelas o hagan tours hacia la ciudad. Ahí no tal vez pueda compensar, porque estamos otra porque estamos en el ambiente, pero hay cuestiones de personas en el interior de la República que nunca han visto eso. Puede ser totalmente novedoso. Pues sí, entonces mira, igual y te llama la atención, vayan, gasten su dinero, no hay ningún problema. Esa es nuestra visita de museo que tuvimos en estos días. Y otra, déjame nada más abrir este documento. Ayer también fui a otro evento que fue de LG, más que nada fue como la presentación, Vincent, no se puede abrir el documento, pero a ver, te lo platico. Architecture and Art Gallery by LG Signature, y es un evento que se hizo en una casa, ahí en Casa Lincoln se llama, ahí en Polanco, donde pues es como un coworking, haz de cuenta, tú puedes rentar de repente salas de juntas Okay. o alguna oficina de cualquier tamaño, hay de varios tamaños, es muy grande la casa y el diseño de la casa es precioso. Es una casa antigua, tipo porfiriano, que por dentro la rediseñaron muy bien y obviamente la actualizaron con un mobiliario impresionante y con la máxima tecnología para estar conectado y tener todas las facilidades. Y pues obviamente se combina, Vincent, con uno de los objetivos ahorita de LG y sobre todo de la parte ultra premium de la marca, que es LG Signature, con el InstaView, que es impresionante, el refrigerador completamente de acero inoxidable por dentro. Si tú te acercas y traes las manos ocupadas, Vincent, pones el pie abajo del refrigerador y se abre la puerta. Está muy bien eso, ¿eh? El congelador, haz de cuenta que automáticamente salen los cajones para que tengas mayor espacio. En fin, una serie de lujos y de detalles muy bien pensados por LG. También tienen
la lavadora, la Twin Wash, que es también un diseño exclusivo, que es el diseño es impresionante, Vincent, es muy, ¿cómo decirlo? Vanguardista. No es la palabra, pero sí es muy vanguardista porque sí se ve muy moderna la lavadora, incluso tiene unos ángulos muy interesantes que le dan una vista muy padre porque tú ves el círculo y ves todo el interior metálico, brillante, es touch la lavadora, entonces también funciona muy bien. El purificador de aire o la pantalla OLED, que es impresionante, es de las más delgadas, bueno, es la más delgada del mundo y que incluso tanto de 77 pulgadas, si no me equivoco, 75, 76 pulgadas, algo así, pero es enorme y es impresionante la calidad de la imagen. Estuve ahí pegado a ella para tratar de ver los píxeles y es impresionante. Entonces, pues obviamente entran dentro de todo esto, dentro de toda esta presentación de la casa. Y pues es también el público que busca, ¿no?, la marca para poder comercializar estos productos premium, que me comentaba Daniel Aguilar, que pues es de los 3 países que más venta tienen de este tipo de productos. El refrigerador, por ejemplo, te puede costar 200,000 pesos. Wow. Entonces, sí, no cualquiera lo puede tener, pero yo si los tuviera, y de sobra, obviamente, seguramente sí le entraría uno porque me gustan. Fíjate, el diseño es muy interesante. Entonces, combinado con la casa y con todo, yo creo que funciona muy bien. Justo en un rato más voy a compartirles un video, pero sí fue imposible. O hacía el de la cámara, yo pensé que no lo iba a presentar luego, pero lo más seguro es que en estos días van a ver cómo es este lugar de oficinas con arte, que esa es otra de las cosas que no mencioné. Lo mezclan con arte. Entonces tienes, por ejemplo, por ahí tuvimos la presentación de uno de los pintores en vivo, estuvo ahí haciendo una obra. Hay esculturas, hay cuadros, los cuadros son impresionantes, Vincent, y el lugar en serio es muy, muy bonito y muy llamativo. Ya verán la nota más adelante, porque estuve ahí de fotógrafo en el lugar, ¿no? Porque sí tiene unos ángulos padrísimos, por ejemplo la escalera en espiral con unas lámparas que caen, entonces te da posibilidad de tomar unas fotos muy padres por ahí. Entonces ya les compartiré esta nota mucho más adelante junto con la entrevista que le hice a Daniel. Creo que también es algo destacado cuando uno piensa decir, bueno, la cultura vale la pena, sí vale la pena, y también cómo esa cultura se va reflejando también en los hábitos de consumo de las personas, porque algo que llamaba mucho la atención es las personas olvidan que lo que está en su entorno también es parte del arte y de la cultura y de la evolución. Entonces estamos viendo una mezcla entre la inteligencia artificial, las casas, el diseño y el estilo de vida. Ahorita parece absurdo pagar 200,000 pesos por un refrigerador que detecta cuando estoy ahí. De aquí tal vez a 20 años va a ser lo más tradicional. Y bueno, creo que tenemos una entrevista, Pablo. Así es. Vamos a contestar aquí la entrevista. Escuchar ahí, ¿me escuchan bien? Hola, ¿vienes a Juan Digital? Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Pues, no quisieron contestar, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primer corte del programa. De aquí a unos 5 minutos hacemos la entrevista y regresamos con más información. Entonces, simplemente regresamos después de este breve corte.